Bienvenidos al programa que compartimos en Geopoder y en Demos. Comienza Dentro de la Tormenta. Hoy nos vamos a Europa. Y nos vamos a Europa porque los nubarrones nos han traído un buen negocio, quizás. Lo vamos a contar enseguida. Vamos a hablar del negocio de las armas o del probable negocio de las armas. Vamos a ser cautos, pero es que la verdad, el caos que hay montado en la Unión Europea es tremendo. José, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio en la tierra de la tía Lula, como le llamamos? Tía Ula, perdón. Así es. Muy buenas noches a todos y gracias por organizar otro programa, otro día. En fin, pues sí, la verdad es que George Orwell se equivocó cuando hablaba de la rebelión en la granja. El título tenía que haber sido El caos en la granja. Lo llevamos presentando en emisiones las últimas semanas, pero vamos, es extraordinario. Yo creo que uno de los grandes cambios de narrativa, otro salto cuéntico, como nos ha dado por llamar en estas emisiones, que se está produciendo en la narrativa de la prensa europea y en la política europea, es la tía Ula, la inefable Ursula von der Leyen, que se ha ido primero a Washington, ahora se va a China y ha decidido que los chinos son los malos de la película. Pero ¿dónde están esos tiempos en los cuales, en fin, entraba Xi Jinping en Davos y es que todo el mundo se emocionaba? El socio internacional que necesitamos, lo que va a cambiar el mundo, juntos somos más fuertes, en fin, todo este tipo de eslóganes que se pusieron de moda, y luego entraba Theresa May, la británica, o entraba Donald Trump en su momento, el norteamericano, y no había más que silbidos, malas caras y, en fin, un horror absoluto. Pues esto es con lo que ahora mismo nos encontramos, y es que la Unión Europea ha decidido que hay que ser muy agresiva, pero muy agresiva, contra los chinos. Y me ha apuntado aquí algunas de las perlas. Pues oye, los chinos quieren imponer un cambio no acordado en el orden internacional, la relación económica con los chinos es desequilibrada. ¿Les recuerda esto algo a Trump? Que no paraba de decirle, y en aquel momento le insultaban diciendo que se quería cargar el buen concierto entre las naciones, el comercio internacional creciente que había en el planeta, etcétera. Pues ahora mismo tienen ustedes a Ursula von der Leyen diciendo verbatim lo mismo que decía Donald Trump hace unos años: relación económica desequilibrada. Habla de tecnologías sensibles que pueden darle ventajas militares a los chinos frente a los europeos, etcétera, etcétera. Es decir, es interesantísimo el cambio de narrativa, y luego ver a los voceros bien pagados, como por ejemplo Politico.eu, que se apunta inmediatamente a eso, y les leemos pues un artículo que lo ha debido de escribir un sabio, pero que no se acuerda de lo que ha pasado hace unos meses, que dice que, claro, el mundo occidental no puede seguir tratando con países autoritarios como los rusos y los chinos. Es decir, primero nos estaban vendiendo que los chinos iban a por los rusos y no iban a permitir que los rusos, en fin, no le iban a enviar armas a los rusos, no iban a permitir que los rusos continuaran con el tema de Ucrania y demás. Hace unos meses, se acordarán ustedes, no había ningún problema en negociar con países autoritarios, en principio, como los argelinos, los cataríes y todos los que queráis en la lista, porque como los rusos eran tan malos, había que sacar la energía de donde fuera. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que todos son malos, los chinos son malos, y no hay que tratar con países autoritarios. Pero si estabais viajando a poneros genuflexos ante los países autoritarios, a irles a verles los partidos de fútbol que estaban organizando hace apenas unos meses, ya resulta que no podemos tratar con países autoritarios. ¿Pero en qué quedamos? Es que os estáis haciendo un lío. Es que, Xavi, tú y yo hemos fracasado en la redacción de ese manual, el manual del progre, que lo hemos intentado redactar. Yo ya he desistido. ¿Has desistido? Yo ya dije, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que apunto hoy mañana me lo contradicen y... Hombre, acuérdate cuando empezaste el capítulo del coche eléctrico. Es todo progre de bien, se tiene que comprar un coche eléctrico. Luego de repente nos dicen que sí, pero vamos a seguir haciendo motores de combustión, pero solo se los vendemos al tercer mundo. Sí, por aquella frontera imaginaria por la que no pasan los gases de efecto invernadero que debe de haber, ¿no? Fuera de... Exactamente, los contaminantes no pueden venir, ¿no? Como la calima entra en Canarias, ¿no? O la arenilla esta que vuela a las costas de Levante, ¿no? Almería, Murcia, Alicante y tal. Eso no va a pasar. Y luego al final pues nos están contando que no, que podemos seguir con el coche normal, y haremos un especial sobre eso, porque van a aparecer
combustibles sintéticos limpios, que le agradecemos a uno de nuestros seguidores que nos ha contado bien qué es esto del combustible sintético limpio, porque nosotros no lo entendíamos. Pero bueno, es que estas narrativas, la aceleración claro, el caos en la granja es total, en la granja europea es total. Y es que nos pueden contar una semana esto, la siguiente semana lo siguiente y la siguiente semana lo siguiente, con lo cual el manual del progre, por ejemplo, con el tema del coche eléctrico, no hay manera de escribirlo, ¿sabe? Y además, lo que a mí me sigue, no sé, desconcertando, por decirlo de una manera suave, es cómo cuelan estos mensajes todavía en muchas personas. Bueno, ¿qué digo? En muchas, en la gran mayoría. Lo que se pone de moda en estos discursos progres, pues la gente lo va aceptando por aquello de hacerse el moderno, ¿no? Y pues así es, pero fíjate que volar, quien ha volado mucho es el director general de la Dirección General de Transporte de la Unión Europea. Oye, y pagado por un país completamente democrático, ¿no? Porque ¿A que aciertas con el país? A que empieza por Q. Empieza por Q. Empieza por Q. Qatar, esa democracia consolidada que organiza, vamos, lo que haga falta. Sí. Lo mismo te organiza, pues qué sé yo, una lapidación que un mundial de fútbol, ¿no? Eso es, y resulta que este hombre que acaba de dimitir y le han puesto en un puesto de estos sin ninguna responsabilidad, resulta que le pagaron 9 vuelos business financiados, que no pagó para nada, invitado, y el tío no se ha visto obligado a dimitir. ¿Pero en qué quedamos? Hablamos de Hololei, José. Sí, de Henry Hololei, exactamente. Era una figura en el mundo del transporte, evidentemente, porque es la persona que gestiona, ¿no?, toda la burocracia europea, toda la maquinaria de la Comisión Europea en relación con el transporte. Pues esta persona se ha visto obligada a dimitir porque parece ser que a esta persona no le parecía mal lo de tratar con países autoritarios, pero no solo tratar, sino que te paguen unos vuelos. No sé si tú has subido un avión de estos, yo he subido en algunas ocasiones en estas líneas aéreas, es que viajar en business en primera y es de lujo, ¿eh? José, las botellas de champán, las tapas, bueno, que es algo espectacular. Yo te confesaré, José, que para mí subirme a un avión de Ryanair ya es una cuestión de lujo y tiendo a ir en autobús cuando puedo, a donde haga falta. Como todos hacemos. Pero bueno, en fin, es muy interesante, ¿no? Y ver pues eso, que no sé, es que tenemos menos memoria que un pez. Tenemos menos memoria que un pez, Xavi, porque, en fin, los países autoritarios eran guay hace apenas unos meses para pedirles energía. Pero ahora de repente los países autoritarios ya no son guay porque Ursula von der Leyen se ha montado en un avión, se ha ido a pasear a Washington, ahora se va a pasear a China y va con la pistola puesta y muy enfadada para decirles a los chinos que esto no puede ser y que son muy malos y que la gente que trata con países autoritarios pues lo hace muy mal, ¿no? En fin, el caos en la granja es absoluto, pero es que, fijaros, hay un tema que tú has tocado, que es el tema del negocio de armas, y a lo mejor ahora hay gente que se está preguntando, aquí en Geopoder se han vuelto locos. Pues es que todos sabemos que con las armas se hace muy buen negocio, José, pero lo que no sabíamos es que se podía llegar a estos límites. Y fíjate, para la gente que es de España, sabemos que hay gente que nos ve desde el otro lado del charco, pero los que están en España probablemente les pueda resultar este tema bastante conocido con uno que hemos tenido de actualidad y quizás tenga más relación, José, y esto es una conjetura que hacemos aquí en Geopoder de lo que imaginamos con el caso de Estonia, que es el otro país del que vamos a hablar, porque se ve que la Unión Europea devuelve un 84% de la cantidad que cuesta el material armamentístico que un país de la Unión ha enviado a Ucrania por la guerra. Es decir, si España manda un tanque que vale 100, Europa le devuelve 84. Pues los estonios han mandado material, pero yo no sé si este material es utilizable porque es material del año 1960, José. Pues sí, no quiero decir por no hacerme el listo y porque no tengo ni idea de material militar, pero sí le han mandado una especie así de artillería, una especie de cañón así muy grande del año 1960, pues se lo han mandado a los ucranianos, no sé los pobres ucranianos lo que habrán podido hacer con estos cañones, pero la cosa es que los estonios han declarado en este programa de la Unión Europea que
Los cañones valían 160 millones de euros y piden que les devuelvan 134,4 millones de euros, que es el 84% del valor que ellos declaraban, tenían estos cañones de 1960. La escandalera que se ha montado es extraordinaria, la escandalera es absolutamente extraordinaria. Y bueno, lo que hemos descubierto al ver esto es que parece ser que hay un negocio con esto del envío de armas. No lo sabíamos, yo desde luego no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de que había una facilidad, como lo llaman allí en la Unión Europea. Ahí había una facilidad por la cual tú enviabas armas, les ponías un precio y debe ser que no hacía muchas preguntas a la hora de pagarte la dolorosa que tú pasabas, que es el 84% del valor de ese armamento que tú estabas enviando a Ucrania. En fin, una situación extraordinaria, muy interesante y que abunda en el caos en la granja en el que estamos, ¿no? Y fíjate, José, que a mí este caso me ha traído a la memoria, tal y como anunciaba, el famoso caso de los Leopard, que era el que me estaba refiriendo hace unos instantes, porque se han escrito ríos de tinta en España sobre este asunto, que se iban a mandar 10 Leopards en redes sociales, e incluso les llamaban Legopards, porque eran una serie de tanques que no estaban completos y que han ido buscando por todos los talleres habidos y por haber de España las piezas que hacían falta para poder completar esos tanques y enviarlos. Tanques que incluso algunos periodistas de investigación que han salido en los mass media, no estoy hablando de gente que pueda ser más disidente, estaba diciendo que no valían para nada, que eran tanques que estaban inutilizables. Quizás, José, en este caso concreto de España también pueda haber algo de esto, ¿no? Es una conjetura que hacemos, pero la verdad es que resulta muy verosímil. Desde luego sí queda algo de periodismo de investigación. Aquí tienen un aporte que les hacemos para ir tirando del chicle, porque esto tiene una pinta horrible. Igual que tenía una pinta horrible, como de repente en el puerto de Trieste y en el puerto de Hamburgo, que no se había dedicado a esto de la importación de energía, empezaba a subir la importación de energía, de crudo, de gas, de tal, en el momento que empezaban las sanciones a Rusia, pues ahora mismo, si alguien quisiera tirar del hilo, aquí tienen todo lo que quieran, es que se lo pueden pasar ustedes bomba, a ver si hay periodistas que se dedican a estas cosas, en lugar de a repetir lo que les dicen los políticos que tienen que repetir y a las narrativas oficialistas. En fin, ahí lo dejo. Es que, José, en España ya sabes que hay del periodista que se atreva a saltarse una coma de la nota de prensa que le envían. Pobrecito de él, porque lo mismo se queda sin trabajo para poder mantener a su familia. Lamentablemente es así y las consecuencias, pues bueno, luego las paga la nación española, que es una pena, pero en última instancia es lo que ocurre. José, lo vamos a dejar aquí, pero no sin antes recordar a todos nuestros seguidores, puesto que este es un programa en abierto, que tenemos contenido exclusivo para suscriptores de Geopoder en esa página web que estáis viendo ahora mismo, en geopoder.locals.com. Tenemos también un canal de YouTube, que es Canal Geopoder, donde además realizamos directos, así que os animamos a que os suscribáis. La verdad es que no cuesta mucho dinero, por muy poquito dinero podéis tener criterios valiosísimos de nuestro amigo José Papi todas las semanas, que os van a ayudar a entender lo que ocurre en el ámbito internacional, porque al final, como siempre decimos, José, lo que ocurre fuera de nuestras fronteras afecta, y no solo afecta, sino que es lo que mueve los hilos a nivel nacional. José, pues lo dejamos aquí, animando a toda la gente a que se apunte a Geopoder. Fenomenal, hasta la próxima, un abrazo para todos.